Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda mantita con esta orilla preciosa. Esta es la mantita Gotas de Nieve, que es parte del conjunto Leo Gotas de Nieve. Ya en el canal está la chaquetita, el pantaloncito, el gorrito y los zapatitos, así es que en la caja de información les voy a dejar los links de todos esos tutoriales para que puedan completar el conjunto. Ahora, para tejer esta mantita, esta es la lana que yo usé. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden tejer la mantita usando cualquier tipo de material, bien sea una lana gruesa o más delgada con cualquier número de gancho. Lo importante es el múltiplo que se los daré al nomás iniciar el tutorial. También pueden fácilmente ajustar el tamaño, la pueden hacer más grande o más pequeño. Al final del video están las medidas de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí. Ahora, para tejer la mantita yo usé un total de 840 gramos en el color blanco, que es el color principal, y unos 23 gramos en el color celeste. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer a crochet esta cobijita, sabanita o colchita para bebé, yo voy a usar este gancho de 6 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Lo importante aquí es el múltiplo. El múltiplo para el punto que vamos a usar para hacer la mantita es múltiplos de 3. Bueno, para empezar, aquí tengo un total de 123 cadenas. Ahora, esta cadena sin estirar me está midiendo aproximadamente 37 centímetros, que son más o menos 94 pulgadas. Si ustedes quieren su mantita más grande o más pequeña, nada más agreguen cadenas en múltiplos de 3 o quítenle cadenas en grupos de 3. Ahora, al final del video yo les voy a estar dejando las medidas de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí para determinar ya el tamaño final de su mantita. Como les digo, ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Bueno, como les digo, aquí para empezar tengo un total de 123 cadenas, que es múltiplos de 3. En la segunda cadena después del gancho, miren, aquí está la primera cadena. En la segunda cadena aquí voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena, y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Al final voy a tener un total de 122 puntos bajos. Una cosa, me olvidé mencionarles de que el nombre del punto que voy a usar para hacer esta mantita es el punto Gotas de Nieve, que ya les mostré en el canal. Bueno, así es que continúen, terminemos de hacer esta primera vuelta, nos vemos al final. Terminé de hacer esta primera vuelta, tengo un total de 122 puntos bajos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenas, voy a girar. Ahora aquí contando desde el inicio, en el tercer punto bajo, 1, 2, 3. En este tercer punto bajo voy a hacer 2 puntos altos, 1, 2, una cadena, un punto bajo en este mismo punto. En esta vuelta vamos a estar haciendo estas conchitas que van a consistir de 2 puntos altos, cadena, punto bajo en el mismo punto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a repetir lo mismo. 2 puntos altos, cadena, un punto bajo. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Y así vamos a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos al final. Estoy al final de la segunda vuelta. Ahora hasta aquí tengo un total de 40 de estas conchitas que hemos hecho, que consisten de 2 puntos altos, cadena, punto bajo. Ahora aquí al final tengo 2 puntos bajos. En el último punto bajo vamos a hacer un punto bajo. Y así vamos a terminar ya esta vuelta.
Ahí está. Ahora para la vuelta número 3, esta vuelta es la que vamos a repetir de aquí en adelante. Vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar. Ahora miren, aquí está la primer conchita, tengo el espacio de cadena. En este espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena y voy a hacer un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto de estos dos que están aquí. Así, un punto bajo en realce por frente. Ahora nos vamos a la segunda conchita. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena y en el primer punto alto de estos dos que están aquí hacemos un punto bajo en realce por frente. Otra vez más tenemos la tercera conchita. En el espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, una cadena y un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto de estos dos. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta. Esta es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante, como les había dicho. Y tengo un total de 40 de estas conchitas una vez más. Para terminar la vuelta, aquí tenemos 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a repetir lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. Miren, tenemos la primer conchita, tenemos el espacio de cadena. En este espacio de cadena hacemos 2 puntos altos, 1, 2, una cadena y luego tenemos los 2 puntos altos. En el primer punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente. Una vez más tenemos la segunda conchita. En el espacio de cadena se hacen 2 puntos altos, cadena, punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Otra vez más, 2 puntos altos en el espacio de cadena de la siguiente conchita, una cadena, punto bajo en realce por frente. Y así es como continuamos para el resto de esta cuarta vuelta. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta. Ahora para terminar esta vuelta, ya saben, aquí al final hay 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. Y así es como se termina la vuelta. Miren, ahí está. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 5, ya saben, vamos a repetir lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. Para este punto que se llama gotas de nieve, nada más se repite una vuelta. En el espacio de cadena vamos a hacer 2 puntos altos, cadena, un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Otra vez más, 2 puntos altos en el espacio de cadena de la siguiente conchita, una cadena y un punto bajo en realce por frente en el primer punto alto. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de la mantita. Nada más vamos a repetir esta vuelta. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para mi mantita, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de tejer la manta, nada más me hace falta hacer la orilla, así es que se las voy a enseñar a continuación. He hecho un total de 80 vueltas, son 79 vueltas aquí de este punto, más la primera vuelta que hicimos aquí al inicio de puntos bajos, se hace un total de 80 vueltas. Ahora, así como está midiendo aproximadamente 93 centímetros de largo por 102 centímetros de ancho. Si ustedes quieren hacerla más pequeña, lo pueden hacer. Recuerden que yo estoy usando un gancho más grueso de 6 milímetros, así es que claro que voy a usar más lana. Pero ahí va a depender de ustedes. Pueden usar cualquier número de gancho. Pues bueno, aquí para continuar y hacer la orilla, lo primero que vamos a hacer son puntos bajos por todo alrededor. Si ustedes quieren aplicar esta orilla para cualquier otra manta con otro punto diferente, lo pueden hacer. Lo importante es de que los costados tengan el mismo número de puntos y la parte de arriba con la parte de abajo tengan el mismo número de puntos. Así es que aquí, miren, vamos a iniciar. Como les digo, tengo un total de 80 vueltas y para continuar aquí voy a hacer una cadena y en este último punto que hice que al final es un punto bajo, voy a hacer un punto bajo. Ahora en el espacio de las 2 cadenas hacemos 2 puntos bajos y al final donde está el punto bajo, aquí hacemos un punto bajo.
Otra vez más, 2 puntos bajos al final donde están las dos cadenas, un punto bajo al final donde está el punto bajo. Bueno, así vamos a continuar hasta llegar aquí a la primera esquina. Esta aquí, de aquí en adelante va a ser la primera esquina, luego la siguiente, la segunda, la tercera, y esta aquí donde iniciamos va a ser la cuarta esquina. Así es que continúen haciendo puntos bajos por todo alrededor. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Tengo un total de 119 puntos hasta aquí. Esta es la última vuelta, la vuelta de puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es en la vuelta de cadenas aquí, este punto va a ser el punto de esquina. Así es que en este punto voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí está la primera esquina. Aquí vamos a poner un marcador marcando este punto del centro de la esquina, que es el segundo que hicimos aquí. Miren, este punto de esquina ahí. Así es que ahora voy a continuar por la parte de abajo haciendo un punto bajo. Así es que en el siguiente punto de cadena aquí voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto de cadena, y así hasta llegar a la segunda esquina. Una cosa que me olvidé mencionarles cuando iniciamos aquí esta vuelta de puntos bajos es de que si ustedes están haciendo esta orilla en cualquier otra manta, que lo pueden hacer como les dije, lo importante es de que también hagan la orilla al lado derecho del punto. Si están al lado revés, entonces les va a quedar la orilla al lado revés. Aquí no importa porque en realidad el punto es reversible, pero si ustedes tienen una manta donde tienen derecho y revés, asegúrense de iniciar aquí esta primera vuelta al lado derecho, porque si no les va a quedar la orilla al lado revés. Bueno, eso era algo que me olvidé mencionarles, así es que bueno, continúen así haciendo puntos bajos para la parte de abajo. Nos vemos aquí en la segunda esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de abajo. Tengo un total de 120 puntos bajos contando después de los 3 que hicimos aquí en esta esquina. Así es que aquí está el tercer punto, así es que contando después, desde aquí hasta aquí, el último que hice, tengo un total de 120 puntos bajos. Ahora tengo este punto de esquina. Aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es poner un marcador también, marcando el punto del centro, que es el segundo punto bajo de estos 3. Ahí. Y ahora vamos a continuar a este costado. Ahora, a este costado me voy a asegurar de tener un total de 119 puntos bajos, porque en el primer costado hice 119 puntos bajos. Así es que empezando en este siguiente punto, miren ahí, en el punto que sigue aquí, voy a hacer 1. Luego aquí tengo las cadenas, voy a hacer 2. Esta parte está fácil porque es lo mismo que estaba en el otro lado. Hacemos 1 y luego al final hay 2 cadenas, hacemos 2 puntos bajos. Así es que aquí está fácil. Así voy a continuar haciendo 1, luego 2, 1, 2, hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos bajos a este costado. Ahora estoy aquí en la mera esquina. Esta es la parte de arriba. Miren aquí en este punto, miren aquí donde están estas últimas cadenas, hice nada más un punto al modo de tener 119 puntos hasta aquí. Ahora en este último punto aquí vamos a hacer la cuarta esquina. Ahí. Así es que aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 2, 3. Ahí está. Aquí vamos a poner un marcador de puntos en el segundo punto bajo para marcar la esquina ahí. Ahora vamos a continuar aquí para la parte de arriba. Miren, aquí en la parte de arriba tenemos 2 puntos altos, una cadena, un punto bajo. Lo que voy a hacer es, en cada punto alto voy a hacer un punto bajo. Ahí están 2. Me salto la cadena y en el siguiente, que es el punto en realce, voy a hacer 1. Así es que en cada punto alto voy a hacer un punto bajo, y en este punto bajo que está en realce también un punto bajo, al modo de que cada conchita aquí tenga 3 puntos. Ahora tengo los siguientes 3 puntos, 2 puntos altos, un punto bajo. Lo mismo, voy a hacer un punto bajo. Ahí está.
me salto la cadena y en el punto bajo hago un punto bajo, y así vamos a trabajar esta parte hasta llegar al final. Continúen, nos vemos ahí para mostrarles cómo vamos a trabajar la cuarta esquina. Terminé de hacer estos puntos bajos para la parte de arriba. Tengo un total de 120 puntos bajos hasta aquí. Ahora aquí en este espacio voy a hacer la cuarta esquina, así es que aquí voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ahora, para terminar, me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Antes de continuar, voy a poner un marcador de puntos marcando esta cuarta esquina. En el punto del centro ponemos un marcador. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Recuerden, la parte de arriba con la parte de abajo tienen el mismo número de puntos, que son 120. A los costados tenemos 119 puntos en cada lado y en cada esquina tenemos 3 puntos bajos. Así es que se hace un total de 490 puntos bajos al final de esta vuelta, incluyendo los puntos de las esquinas. Ahora, para la vuelta número 2, esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí voy a hacer 2 cadenas. En este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. Ahora, esta vuelta nada más vamos a hacer puntos altos, y lo estoy haciendo así porque aquí vamos a poner un listón por esta vuelta. Así es que estoy creando aquí esta vuelta para que fácilmente pueda pasar un listón. Así es que continúen haciendo puntos altos hasta llegar aquí a la primera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a trabajar cada una de las esquinas. Terminé de hacer estos puntos altos aquí a este primer costado. Miren, aquí está la primera esquina. Ahora, hasta aquí tengo un total de 120 puntos. El siguiente punto es el punto de esquina donde marcamos aquí con el marcador. Así es que en este punto vamos a hacer las esquinas, y para hacer las esquinas esto es lo que vamos a hacer. Miren, van a hacer un punto B, van a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahí está. En cada esquina ustedes van a trabajar este punto B, donde marcamos aquí los puntos en cada esquina. Ahí es donde ustedes van a hacer los puntos B. Así es que continúen trabajando las esquinas y en medio los puntos altos. Miren, así es que eso es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. Y así es como vamos a trabajar las esquinas. Así es que continúen, terminemos de hacer esta segunda vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos puntos altos aquí para la parte de arriba. Estoy aquí en la cuarta esquina. Miren, ya retiré el marcador. Este punto que sigue es el punto de esquina. Así es que allí voy a hacer un punto B. Hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en este mismo punto, y aquí me queda un punto libre que es parte de este costado. Así es que voy a hacer un punto alto, y ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas no cuentan, y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta cada uno de los costados tiene 121 puntos. La parte de arriba con la parte de abajo tenemos 122 puntos más los puntos de las esquinas, que son 2. Así es que si contamos todos esos puntos tenemos un total de 494 puntos al final de esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, estas 3 cadenas no cuentan como ningún punto, así es que aquí para empezar esta tercera vuelta la vamos a hacer al lado revés. En estos siguientes 2 puntos altos vamos a trabajar un punto alto en realce por frente en cada uno de estos puntos. Ahí está, tengo 2 puntos altos en realce por frente. Ahora tengo aquí el espacio de las 2 cadenas. En este espacio vamos a hacer otro punto V. Vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahí está, mira. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo para estos puntos. Voy a trabajar un punto alto en realce por frente. En el siguiente lo mismo. Punto alto en realce por frente en cada uno de estos puntos, y cuando lleguemos a los puntos de las esquinas, o más bien al espacio de las cadenas, vamos a hacer un punto B.
Así es que continúen así. Nos vemos aquí en esta tercera esquina. Aquí estamos trabajando al lado revés, así es que esta es la cuarta esquina. Esta va a ser la tercera, luego la 2 y la 1. Así es que nos vemos aquí en esta tercera esquina para mostrarles una vez más cómo vamos a trabajar las esquinas de esta tercera vuelta. Terminé de hacer estos puntos altos para la parte de arriba. Recuerden que esta vuelta la estamos trabajando al lado revés. Miren, hasta aquí, desde aquí donde hicimos el punto alto en realce, miren, no incluyendo el punto B que hicimos aquí, nada más desde aquí hasta aquí tengo un total de 124 puntos altos. Ahora tengo esta tercera esquina, en este espacio de 2 cadenas vamos a hacer un punto B, hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y aquí vamos a continuar a este costado trabajando estos puntos altos. Miren, empezando con este primer punto alto, hacemos un punto alto en realce por frente, un punto alto en realce por frente y así hasta llegar a la segunda esquina donde ustedes van a hacer lo mismo que les acabo de mostrar. Van a hacer un punto B, luego van a continuar para la parte de abajo y en la primera esquina van a hacer lo mismo también y así hasta terminar esta vuelta número 3. Así es que continúen. Nos vemos ya al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar la tercera vuelta. Miren, hasta aquí tengo un total de 120 puntos altos. Este es uno de los costados, no contando los puntos que tenemos aquí de la esquina. Tengo este último punto alto, aquí voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora tengo las cadenas que hice al inicio, que recuerden que les dije que no contaban, así es que ahora para terminar la vuelta me voy a ir al inicio, aquí donde está este punto alto y encima me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 3. Miren, para este costado tengo un total de 123 puntos altos, para el otro costado también tengo 123 puntos altos, para la parte de arriba y la parte de abajo tengo un total de 124 puntos. Así es que asegúrense de tener los mismos puntos, no contando los puntos de la esquina. Si contamos los puntos de la esquina y todos los puntos altos que hemos hecho, tenemos un total de 502 puntos altos, no incluyendo las 3 cadenas. Ahora, lo que vamos a hacer para la vuelta número 4 es girar. No vamos a hacer cadena ni nada, solo giramos. Ahora, miren, como estas 3 cadenas no cuentan, están ahí para que no quede un espacio entre el primer punto alto que hicimos y el último. Ahora voy a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto. Ahora, si contamos desde aquí, tenemos el espacio de las 2 cadenas, luego tengo 1, 2, 3 puntos altos, las cadenas no cuentan, así es que en el cuarto punto alto, encima aquí, ahora vamos a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos más. Aquí vamos a hacer abanicos. Miren, ahí está. Tengo 3 puntos altos, incluyendo las cadenas, una cadena de espacio y de nuevo en este mismo punto hacemos 3 puntos altos. Cada abanico va a consistir de lo mismo. Aquí está el primer abanico de la cuarta vuelta. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto, que es este, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Me salto 1, 2 y encima del tercer punto voy a hacer un abanico. Y como les digo, cada abanico va a ser hecho de igual manera. Son 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Me salto 2 puntos altos y en el tercer punto alto hacemos un punto alto en realce por frente. Me salto 2 puntos altos y en el tercer punto alto hacemos un abanico. Y así es como vamos a continuar para este costado. De pronto, ya cuando lleguemos al final, vamos a tener que ajustar ahí 1 o 2 puntos. Así es que continúen así. Nos vemos aquí en la primera esquina para mostrarles cómo vamos a trabajar cada esquina de aquí en adelante.
Terminé de hacer el primer costado, tengo un total de 20 abanicos, miren, y luego hice un punto alto en realce por frente. Ahora aquí me hacen falta estos 4 puntos, tengo que terminar aquí con este punto en realce. Así es que lo que voy a hacer es me voy a saltar este siguiente punto alto y en el siguiente voy a hacer un abanico, al modo de tener aquí para este costado 21 abanicos. Ahí está. Ahora, para terminar, me voy a saltar el siguiente y en este punto alto, que es el punto B aquí de la esquina, voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la esquina voy a hacer también un abanico, de igual manera, de 3 puntos altos, cadena, 3 puntos altos, y un punto alto en realce por frente en este segundo punto alto de este punto B. Y ahí está, así es como vamos a trabajar cada una de las esquinas. Y a este costado tengo 21 abanicos, así es que cuando haga el otro costado también voy a tener 21 abanicos. Ahora para la parte de abajo vamos a continuar y aquí me voy a saltar 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Ahí está, me salto 2 y en el tercer punto un punto alto en realce por frente y al resto es lo mismo, abanico, punto alto en realce por frente hasta llegar aquí a la segunda esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos para la parte de abajo. Miren, tengo un total de 21 abanicos. Aquí al final tengo 2 puntos altos, este que está aquí y este de la esquina. En el punto de la esquina voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la esquina, en el espacio de las cadenas, hacemos un abanico. Ahí está. Ahora tenemos el segundo punto alto aquí de la esquina. Hacemos un punto alto en realce por frente. Ahora vamos a trabajar estos puntos de este otro costado. Aquí nos vamos a asegurar de tener 21 abanicos también. Y aquí, miren, me voy a saltar 1, 2. En el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Me salto 2 puntos altos y en el tercer un punto alto en realce por frente, me salto 2 puntos altos y en el tercer encima un abanico. Y ahí está, así vamos a trabajar este otro costado hasta llegar aquí a la tercera esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos para este segundo costado. Hasta aquí tengo un total de 20 abanicos. Aquí está la tercera esquina, me hacen falta 4 puntos, 2, 4. Ahora aquí voy a hacer el último abanico, me voy a saltar uno y en este segundo voy a hacer el abanico. Ahí está. Y ahora me salto uno y en este punto alto de la esquina voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la esquina aquí en el espacio de las cadenas hacemos un abanico. Y ahí está, fácil, se puede ajustar ahí los puntos para que los dos lados tengan el mismo número de abanicos y la parte de arriba con la de abajo también. Ahí está. Ahí está el abanico. Ahora en este punto alto de esquina voy a hacer un punto alto en realce por frente. Para la parte de arriba me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico.
Ahí está. Me salto 2 y en el tercer un punto alto en realce por frente y así vamos a continuar hasta llegar a la cuarta esquina. Continúen así, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer estos abanicos para la parte de arriba. Tengo un total de 21 abanicos. Miren, aquí tengo 2 puntos altos. En el segundo punto alto, que es parte aquí de esta esquina, voy a hacer un punto alto en realce por frente y en la cuarta esquina aquí vamos a hacer el último abanico. Ahí está. Y en este punto alto aquí, que es parte de la esquina, hacemos un punto alto en realce por frente. Ahora, para terminar esta vuelta, lo que voy a hacer es, miren, aquí está el primer abanico, me voy a ir aquí en medio, entre las 3 cadenas y el primer punto alto, voy a meter el gancho allí y voy a hacer un punto deslizado. Y así termino esta vuelta número 4. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 88 abanicos. Cada uno de los lados tiene 21 abanicos y en cada esquina tenemos un abanico. Así es que se hace un total de 88 abanicos. Ahora, aquí les voy a mostrar cómo hacer la segunda versión de esta orilla. La primera versión se las voy a dejar en la caja de información. Es la misma manta hasta este punto. Así es que aquí para continuar la vuelta número 5, vamos a hacer 3 puntos deslizados. Vamos a hacer 1, 2 y el tercer adentro del espacio de este primer abanico. Así es que voy a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto, punto deslizado encima del siguiente y punto deslizado en el espacio de cadena. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto de este primer abanico que vamos a hacer. Así es que ahora en este espacio voy a hacer 2 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Estos abanicos los vamos a estar trabajando de igual manera como hicimos en la vuelta número 4. Ahí está, miren, aquí está el primer abanico de la vuelta número 5. Me olvidé mencionarles que estoy usando el mismo gancho, un gancho de 6 milímetros. Ahora tenemos este punto alto que está en realce en medio de los abanicos. Los vamos a mantener igual, así es que vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora me voy a ir al siguiente abanico y en el espacio de cadena voy a hacer otro abanico. Hacemos 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y ahí está. Así vamos a trabajar este lado y todos los abanicos prácticamente. En las esquinas es que vamos a cambiar un poquito y ahí está. Ahora un punto alto en realce por frente y adentro del espacio del siguiente abanico otro abanico. Bueno, continúen así, terminemos de hacer este lado. Nos vemos aquí en esta primera esquina para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas para esta vuelta número 5. Terminé de hacer los abanicos para este lado. Este es el primer lado, tengo 21 abanicos hasta aquí. Ahora tengo el abanico de la esquina, así es que aquí lo que vamos a hacer en cada esquina es hacer un punto alto en realce por frente y en el espacio de cadena, en el centro de este abanico, vamos a hacer 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Ahora un punto alto en realce por frente y en el siguiente abanico vamos a hacer un abanico normal. Así es como vamos a estar trabajando cada esquina. Los abanicos de las esquinas van a consistir de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos y los otros abanicos van a ser normales de 3 puntos altos, cadena 3 puntos altos. Y ahí está, así van a trabajar cada una de las esquinas. Así es que continúen, terminen esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5, aquí está la última esquina. Ahora para terminar, aquí no se les olvide hacer este punto alto en realce por frente y
nos vamos a ir aquí al inicio donde están las 3 cadenas y el punto alto. En medio hacemos un punto deslizado y así terminamos esta vuelta número 5 con un total de 88 abanicos. Cada uno de los lados tiene 21 abanicos y en cada esquina tenemos este abanico que consiste de 4 puntos altos, 2 cadenas, 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6, lo mismo aquí al inicio, vamos a hacer 3 puntos deslizados, 1, 2 y 3. Ahora aquí voy a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos. Una cadena, 3 puntos altos. Este es el primer abanico de la vuelta número 6. Ahora vamos a continuar y hacer lo mismo que hicimos aquí. Miren, en medio está este punto alto, lo trabajamos en realce por frente. Y en el espacio de cadena del siguiente abanico hacemos otro abanico de igual manera. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Así vamos a continuar hasta llegar a la primera esquina para esta vuelta número 6. Nos vemos ahí para mostrarles cómo vamos a trabajar las esquinas en esta vuelta 6. Terminé de hacer estos abanicos a este lado. Ahora aquí para esta esquina de esta vuelta número 6, esto es lo que vamos a hacer. Miren, aquí hacemos un punto alto en realce por frente y adentro del espacio de cadena, aquí de las 2 cadenas del centro de este abanico, vamos a hacer 5 puntos altos. Dos cadenas, 5 puntos altos. Noten de que en cada esquina aumentamos 2 puntos, uno al inicio y uno al final. Así podemos girar sin ningún problema, ya que estamos aumentando puntos aquí en este abanico de la esquina. Ahí está, tengo 2, 4, 5. Miren, ahí está el abanico. Ahora vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Y continuamos con los abanicos normales aquí. En el espacio de cadena del siguiente abanico, aquí de este lado, hacemos un abanico normal y así hasta llegar a la segunda esquina donde ustedes van a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí con esta primera esquina de esta vuelta número 6. Bueno, así es como van a continuar hasta terminar esta vuelta número 6. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 6, esta es la última esquina y lo mismo, hice 5 puntos altos, 2 cadenas, 5 puntos altos y luego el punto alto en realce por frente. Para terminar nos vamos a ir aquí al inicio, este es el primer abanico, en medio entre cadenas y el punto alto hacemos un punto deslizado. Ahora yo voy a hacer una vuelta más, la voy a hacer así como hicimos esta, en las esquinas en lugar de hacer 5 puntos altos voy a hacer 6 puntos altos, 2 cadenas, 6 puntos altos. Si ustedes quieren hacer más vueltas, así es como ustedes van a ir trabajando cada una de las esquinas. Iniciamos con 3 puntos altos en esta vuelta, luego en la siguiente hicimos 4 y luego 5 y en la vuelta número 7 que voy a hacer 6 puntos altos, 2 cadenas, 6 puntos altos. Si la quieren dejar así, está bien, no pasa nada, solamente continúen viendo. Ahí les voy a enseñar cómo vamos a trabajar la última vuelta, ya que lo vamos a hacer en un color diferente. Así es que aquí para la vuelta número 7, lo mismo, aquí hacemos estos 3 puntos deslizados al modo de estar adentro del espacio de cadena de este primer abanico y aquí hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y así vamos a trabajar cada uno de estos abanicos. Al final de cada vuelta recuerden que siempre tenemos 88 abanicos. Cuando lleguen aquí a la primera esquina, no se los voy a mostrar porque es lo mismo que hemos estado haciendo aquí. Aumentamos un punto al inicio y uno al final. Aquí en este espacio ustedes van a hacer 6 puntos altos, 2 cadenas, 6 puntos altos y luego van a continuar y hacer el punto alto en realce por frente y el abanico y así en cada una de las esquinas. Es lo mismo que acabamos de hacer en estas últimas vueltas que les mostré. Así es que continúen, terminemos de hacer esta vuelta número 7. Nos vemos al final.
Terminé de hacer la vuelta número 7. Aquí al final me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y esta vuelta está terminada. Ahora, si ustedes quieren continuar y hacer más vueltas aquí, lo pueden hacer más vueltas. Lo único que aquí, ya saben, van a seguir la misma secuencia que hemos hecho en cada una de las esquinas, donde se aumenta un punto al inicio y uno al final. Si es que si van a hacer la siguiente vuelta, van a hacer 7 puntos altos, 2 cadenas, 7 puntos altos y así hasta terminar esa vuelta. Y bueno, así como está y está terminada la mantita, lo que voy a hacer yo es voy a hacer una vuelta más. Esta vuelta es más decorativa que nada y es opcional. Pues bueno, aquí para empezar yo voy a usar este gancho de 4 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Van a necesitar usar una lana más delgada de la que ustedes usaron. Si están usando una lana delgada para hacer la manta, entonces usen la misma lana. Yo, como estoy usando una lana gruesa, voy a usar esta lana más delgada. Si ustedes también están usando un ganchillo más grueso o más pequeño, lo único que tienen que hacer es bajar medio centímetro y continuar con esta última vuelta. Así es que aquí para empezar, miren, tenemos este punto alto que es el último que hice antes de unirme al inicio. En este espacio aquí voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Así. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3. Me voy a ir en medio de estos 2 puntos altos y voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me voy en medio de los siguientes 2, no encima del punto, sino que en medio, y hacemos un punto deslizado. 3 cadenas, y ahora estamos en el centro del abanico, en el espacio de cadena. Aquí vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo. Otra vez más, 3 cadenas, en medio de los siguientes 2 puntos altos aquí. Hacemos punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 3 cadenas y punto deslizado en este espacio antes del punto alto en realce y un punto deslizado después del punto alto en realce, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 puntos altos del siguiente abanico, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2, 3 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 puntos altos, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 puntos altos, 3 cadenas, punto deslizado antes del punto alto en realce y punto deslizado después del punto alto en realce, 3 cadenas, punto deslizado en medio de los siguientes 2 del siguiente abanico y así hasta completar este lado. Así es que así van a continuar y miren, así es como se miran. Le da un terminado muy bonito y es fácil de hacer, así es que así voy a continuar hasta llegar aquí a la primera esquina, donde voy a mostrarles cómo vamos a trabajar los abanicos de las esquinas. Nos vemos entonces. Terminé de hacer este lado, ahora tengo la primera esquina y tengo este abanico. Cada uno de los abanicos lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Miren, aquí está el último punto deslizado que hice después del punto alto en realce. Si es que aquí voy a hacer 3 cadenas, me voy a saltar 2 puntos altos y en medio voy a hacer un punto deslizado. 3 cadenas, me salto 2 y en medio de los siguientes 2 puntos, punto deslizado, 3 cadenas y ahora en el espacio de las 2 cadenas del abanico de la esquina hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora vamos a seguir hacia abajo de este abanico y vamos a hacer 3 cadenas, me salto 2 y en este siguiente espacio en medio, punto deslizado, 3 cadenas, me salto 2 y en medio, punto deslizado, 3 cadenas,
me salto 2 y en el espacio antes del punto en realce hacemos punto deslizado después del punto alto en realce, y ahora continuamos con los abanicos saltándonos un punto y en medio punto deslizado. Ya estos abanicos que están antes de las esquinas se trabajan igual como les mostré al inicio. Esta parte ya es lo mismo. Así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos de las esquinas. Miren qué bonito se mira. Así es que continúen así. Terminemos de hacer esta última vuelta. Luego vengo y les muestro ya la mantita terminada. Nos vemos entonces. Terminé de hacer esta última vuelta, la vuelta número 8, donde hemos hecho cadenas con puntos deslizados. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya esta vuelta está terminada. También la mantita ya está terminada. Y bueno, ahí está. Miren qué lindo está esta orilla, está preciosa, me encanta, le da un toque muy original, está preciosa. Ahora les voy a dar las medidas ya de la mantita terminada. Miren, con la orilla está midiendo aproximadamente 41.5 pulgadas de largo por 44.5 pulgadas de ancho, que son 105.5 centímetros de largo por 113 centímetros de ancho. Y ahí están las medidas, así es que ustedes pueden ajustar aquí, pueden hacer más vueltas, menos vueltas, ya saben. Esta es la segunda variación de esta orilla. En la primera mantita que hice con el mismo punto, nada más hice una vuelta de conchitas y terminamos igual así. En la caja de información les voy a dejar el link de esa mantita y bueno, aquí está. Ahora, lo que pueden hacer para terminar su mantita es pasar un listón por esta vuelta que hicimos de puntos altos. El listón que estoy usando es este que está aquí, lo compré en Hobby Lobby, mide 0.95 centímetros de ancho. Continúen viendo, ahí van a ver fotos de la mantita ya terminada, ya que eso es todo lo que me queda hacer aquí de la mantita y esconder todos los hilos. Así es que ahí está. Oh, la cantidad de lana, miren, en el color blanco van a necesitar aproximadamente 840 gramos. En el color celeste, que es nada más este poquitito que usamos aquí, van a necesitar aproximadamente 23 gramos. Así es que esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.